bienvenidos a Fenómenos. Estamos listos para analizar lo que fue la semana, que tuvo de todo, niebla y frío, y la que viene, que tiene frío y qué más, Mati. Buenas noches. ¿Y qué hace, querido? No, está viendo el clip, que es excelente, ¿no? Cómo resume absolutamente todo lo que pasó a lo largo de estos últimos días. Los problemas de la niebla, con los barcos. Vos sabés que nosotros tenemos muchos contactos a la mañana con el puerto de Tigre. Sí. Vos sabés que hubo varios días que no salieron las lanchas colectivas por el tema de la niebla. Fíjate todo lo que afecta a la niebla, que vamos a estar hablando en un ratito. Sacame la nieve ahora. Dale, poneme ahora la imagen sí. de satélite, claro. No me asusté, sino me... Bueno, pero hay nieve a la vista. Tremendo, Tremendo como está este invierno. Me parece que le vamos a tener que dedicar un programa a este Mati, invierno. esas nubes que siempre nos mostrás de frío, ¿dónde están ahora? Miren, ¿se acuerdan? El famoso sarpullido que se genera justamente... Espera, me voy a venir para no dejarme, voy a venir de este lado. El famoso sarpullido que se genera, lo explicamos varias veces. Aire frío que se mueve sobre una superficie más cálida, en este caso el mar, le provee calor y forma todos estos puntitos. Este es el super aire frío polar que afectó en parte la costa atlántica y afecta ahora a la ciudad de Buenos Aires con bajísimas temperaturas. Pero, José, Sí. el grueso se movió por el mar. ¿Por qué digo esto? Porque esto podría tranquilamente haber impactado más de lleno inclusive en el continente. No lo hizo en esta situación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que podría haber hecho más frío, ¿sí? Pero, ¿vos sabés lo que se me viene a mí en la cabeza mientras que seguimos analizando la imagen? Que llevamos 10 días del invierno meteorológico, no del calendario, y parece que ya pasaron todas las cosas, ¿no? Que pasan normalmente del invierno. Y faltó algunos copos de nieve. Ayer estuvo cayendo algo, precipitación sólida y hielito. Es claro, en la costa. Sí, el que se llama Graupel, claro. Después lo vamos a ver ese video. Que muchos lo confundieron con nieve. No es nieve, El que lo confundió con nieve, que vuelva a la facu, por favor, les pido. Sí, aprenda un poquito. Bueno, todo el aire frío moviéndose sobre la franja central de nuestro país y en el caso del Atlántico. Pero decía, en 10 días tuvimos mucha nieve en cordillera, que después vamos a ver el pronóstico. Las nieblas que vamos a hablar hoy, que son típicas del invierno también, toda la semana completa. Tuvimos heladas. ¿Viste cuando miré los partidos de fútbol? Sí. Ayer, por ejemplo, miraba el partido de Newell's con San Lorenzo. Los parches en la cancha de Rosario, ¿qué son? Las heladas en el campo de juego. ¿Cómo se empiezan a notar, por ejemplo, eso significa ya en 10 de junio? Entonces uno puede ver que ya pasó poquito de lo que se llama invierno meteorológico, pero pasó mucho. ¿Y eso qué significa? ¿Que se está moviendo mucho este invierno? Sí. ¿Y que se puede mover más? También. Así que me parece, José, que tenemos mucho laburo para este invierno. Y vos lo decías lo de Mardel, que estuvo a esto de nevar. La segunda vez que tuvo a esto de nevar, La tercera la deja blanca la costa, No digo nada, No, pero no sé, hay que seguirlo esto, Está muy cerca este año respecto a eso. Pero, José, levantate un poco y mostrame el Pacífico, porque es impresionante lo que... Mirá. Sí, miren, otro frente frío imponente acercándose desde el Pacífico. ¿Por qué decís frente frío? ¿Qué significa eso? Porque acá está el famoso ciclón, acá se ve el aire frío por detrás, acá se ve el frente y esto moviéndose hacia la Patagonia. Sí, nuevamente, le va a dar lluvia y nieve en los próximos días y nieve posterior. Pero qué perturbado se ve todo esto. Después vamos a hablar alguna vez también de qué pasa por acá, porque lo que pasa por acá a veces conduce, ¿sí? Y es otro predictor que nos está señalando que el invierno puede llegar a ser, o por lo menos las próximas semanas pueden ser marcadas con el frío. De hecho, vamos a ver lo de la nieve, que recién lo habías mostrado, José, de lo que se viene para... Mirá, próximos 10 días. ¿Se acuerdan del año pasado cuando mostrábamos esto? No, esto sería oro en polvo. El año pasado no hubo una situación así, creo, en todo el invierno. Y acá cada viernes, cada fenómeno, cada mapa siempre muestra acumulado. Esto no es para mañana ni para pasado, Ahora viene tranquilidad. El rojo, mira, la producción pregunta qué es el rojo. Ponele el cursor ahí y le contestamos a la producción. Más de 1 metro de nieve. Eso es el rojo. Y es en la zona de Cuyo, una zona que el año pasado, el anterior y el anterior, tuvo muy poca nieve en esta zona. Y ahora sí está con todo Cuyo también. De hecho, esta semana estuvo varias veces cerrado el Paso Cristo Redentor, toda la Patagonia, que ya tiene más de 1 metro de nieve. Esta semana cayó muchísimo en la zona alta, sí, con el temporal que vamos a hablar en un rato, que hubo mucha lluvia en zona baja. En zona alta fue todo nieve, por encima de los 1.200, 1.300 metros, y la nieve está tremendo en todo el sector de la cordillera. Y cómo se ve sobre la provincia de Santa Cruz, ¿no? Miren esto, la meseta de Santa Cruz también con pronóstico de nieve. Insisto, esto no es a corto plazo. Esto es dentro de 6 días mínimo. Ahora viene todo un proceso de tranquilidad, donde se van reacomodando los sistemas, pero esto ya se está viendo. Así que quizás el próximo viernes, el próximo Fenómenos, viernes de feriado, que vamos a estar acá en vivo. Acá no veo nada en la costa atlántica. A ver, voy a acercarme un poco. Por ahora no. No hay nada. Por Cero, ahora no. Cero, mar. En el mar, mirá, en el mar.
Mira, fíjate. ¿En alguna? Bueno, sí, ahí se ve, mira, en el mar. Escúchame, Acá se ve, sí. vamos a hacer un toquecito de la olla bueno, para ejemplificar la cantidad de nieve que estuvo cayendo. Mirá lo que es esto. ¿Se acuerdan del año pasado que teníamos esta cámara y no podíamos ver nada de nieve, inclusive hasta entrado agosto, cuando viajó José, que después hicimos la travesía de bajar en vivo, esquiando, ¿te acordás del Cerro Catedral? No, el año pasado fue eso, Vir. El año pasado fue eso. Ay, Dios mío. Pero el bueno. año pasado fuimos a esquiar cuando llegó la nieve. Exacto. El año pasado estuvimos rodeados de nieve en el Expreso Polar. El de la pandemia. La ruta que hicimos Claro. porque se nevó tanto y nadie Increíble. lo podía disfrutar que fuimos a mostrárselo Claro. porque estábamos todos encerrados en casa. Y vos también en un momento te tuviste que cerrar dentro del micro. Pero Pero nos bueno, encerramos también. y te sacaron, pero no importa, fueron cosas que pasaron. hay que cumplir las reglas. Hoy vamos a estar Exactamente. hablando de Bariloche y cumplir las reglas. Exacto, también. Me encanta, es muy bien. Pero bueno, miren la cantidad de nieve que hay, ¿no? Y la que viene. Esta cámara es genial, José, siempre te lo menciono. Porque no se está viendo ahora en caso de ninguna estrella, pero no sabes cómo se ve el cielo. Se lo ve completísimo el cielo. Es una cámara de muy alta definición que inclusive ve... ¡Ahí se ven estrellas! Mira. ¿Ves que se ven estrellas ahí al ladito del TN? Es una estrella que se está viendo, ¿ven? Vamos a hablar en un ratito porque Qué cuando lindo. se ve estrellas y hay poquito viento se viene la helada. Muy bien. ¿Cómo? Uy, está afiladísimo. ¿Y Cuando está por afinado- qué cuando Prepárense, hay noches despejadas también la niebla es otra de las opciones? O helada o niebla a Sí. esta altura del año cuando hay poquito viento y ya la noche arranca fría como la de hoy. La de hoy, que ya Sí. tiene 6 grados o menos y está despejada, ¿termina con niebla o termina con helada? Ahora lo vamos a discutir. Primero, este mapa me interesa que está mostrando, y ahora vamos a ir rapidito al pronóstico del tiempo. Esto es la evolución que venimos mostrando siempre de la temperatura, ¿no? Para los próximos días. Noten el frío de ahora, se tranquiliza un poco durante la semana, pero ¿ven la tendencia que vuelve a ser hacia abajo en el final? ¿Qué son las líneas azules y Las rojas, líneas Mati? azules es la mínima, la línea roja es la máxima promedio de todo una... de un ensamble, digamos, de varias corridas de un modelo. No nos vamos a meter tanto en eso, pero sí puede ser, digamos, el arco abanico que puede moverse la mínima y la máxima, y todo siempre muestra hacia tender para abajo. Cuando las Inclusive- líneas van para abajo, más frío. Cuando las líneas van para Exacto. arriba, más calor. Y este es el periodo que uno quiere estar analizando, que es el periodo del final, que es el que se está viendo frío en casi todo el país, que es el cierre de junio, que por ahí nos tenga novedades. Bueno, vamos al pronóstico. Dale, recorremos viajemos. el país. A ver, a ver, ¿cómo no a va ver. salir bien? Este sí sale bien Siempre siempre. sale bien. Claro que sí. Vamos. Acá en Fenómenos te adelantamos una semana antes los fenómenos. Si fuese una semana después no sería te lo adelantamos, ¿no? Pero quiero decir, te avisamos lo que se viene. Bariloche, -7. Ahí le metió la cola ahí un poquito, ¿no? Frío. Frío importante para la gente de Bariloche. Con el cielo parcialmente nublado. Ahora vamos a seguir viajando. Para mí eran todos nublados. Me en parece esta que no zona. se grabó. Sí, no se grabó. Bueno. Me parece que no. Me parece Ponemos que no. Pero bueno. reversa y con la cámara de fondo vamos a intentar explicar qué es lo que puede pasar en las noches como la que tuvimos. Y nos vamos a empezar a meter de lleno Sí. en lo que estuvo pasando en los últimos días. Vamos a intentar explicarlo de alguna manera, qué es lo que pasa cuando hace frío y hay humedad. Las dos cosas que se tienen que dar para que se formen las nieblas. Bueno... cómo no, les decía, ¿por qué tuvimos una semana tan complicada? Sí. Tenía que terminar con un viernes así, ¿no? Totalmente, La siempre. semana complicada termina con un viernes complicado. Claro. Ahora está todo más tranquilo, pero hubo gente que quiso viajar a algún lado. Vamos a ver las No imágenes sabés lo que fue. de lo que es la niebla cuando tenés que viajar. ¡Apa! Señores, ¿por qué hablamos de fenómenos mortales? Porque son fenómenos que ponen en jaque o en peligro no solamente estructuras, como pueden ser los tornados, sino también la vida de las personas. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de el tránsito aéreo, de lo que tiene que ver con barcos, el transporte terrestre también, todo reducido en cuanto a la visibilidad por la presencia de gotas. Ustedes dirán, ¿cómo gotas? Si no está lloviendo. Bueno, hay gotas de lluvia y hay gotas de nube. De esto tenemos que entender bien clara la diferencia. Ahora no vamos a hablar de gotas del tamaño de lluvia, sino algo mucho más chiquitito, de menos que 1 milímetro, como son las gotas de nube. De hecho, podríamos partir al milímetro en 10 inclusive, y tendríamos, ahí recién nos acercaríamos un poquito al tamaño de las gotas que forman las nubes, las nieblas y las neblinas. ¿Es todo lo mismo?
casi niebla, neblina y nube se parecen bastante y ahora vamos a tratar de entender por qué. En el aire, que ahora tenemos nosotros, o por ejemplo, que vamos a intentar dibujar acá en el pizarrón, si uno, por ejemplo, pone una mesa, bueno, tuve algún problema para dibujarla, la voy a dibujar de la mejor manera posible, y uno que, por ejemplo, estamos disfrutando de un día de 20 grados. Sí. Está bien, 20 grados centígrados, está divino, tenemos el sol, que lo vamos a poner acá porque es una tarde soleada para disfrutar de algo fresquito, algo para tomar al aire libre. Por eso nos pedimos una botella de alguna bebida fría, cerveza, dice por acá atrás, la sacamos de la heladera, ¿no? La dejamos arriba de la mesa. No sé dibujar botellas porque no las veo seguidas, pero, por ejemplo, sacamos esta botella de la heladera, créanme que es una botella, que Sí, está se ve bien, bien. ¿a cuánto se toma la cerveza? ¿Cuál es la temperatura ideal? ¿10 grados? ¿5 grados? Pongamos 5, la tomamos bien fría. No la congelá. La botella entonces tiene 5 grados centígrados. No me entra la C, pero la voy a poner porque si no, ya me imagino quién va a estar pegando un grito en el cielo. 5 grados Celsius, así se queda más tranquilo todavía. ¿Qué es lo que sucede cuando la humedad que está en el aire es un día impecable, despejado? La humedad no la vemos. ¿Por qué? Porque son moléculas que están, es agua disuelta en el aire, es vapor de agua y no gotas. Entonces no la vemos, casi que la podríamos sentir, porque cuando hay baja humedad, digamos 10%, se nos secan los labios. Se rompen, sí. Claro, tenemos estática, ¿no? Digo, las cosas dan corriente. Entonces, hasta ahora tenemos aire a 20 grados y una botella a 5 grados y humedad alrededor. ¿Qué es lo que sucede con el aire que rodea la botella? Bueno, en un momento, por ejemplo, se pone a 10 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca de una temperatura inferior o alguien que está recibiendo el calor del aire. El aire contiguo a la botella, imagínense, alrededor de la botella, se pone de 10 grados. Se va a ir enfriando ese aire y a medida que ese aire se va enfriando, la capacidad de tener al agua disuelta se va reduciendo. El agua empieza a hacerse presente en el aire en forma de un aumento de humedad. Claro. Acá afuera, por ejemplo, el día tenía un 20% de humedad relativa, es decir, el aire estaba lleno de agua al 20%, pero acá ya está lleno de agua al 80%, Y por es el ejemplo. mismo aire. El mismo aire, El mismo se lo aire enfrió que- y exacto. le llenamos la máxima capacidad de tener agua disuelta hasta el 80%. Si esto se sigue enfriando y el aire que está en contacto directo con la botella va a tener 5 o 6 grados. En ese caso, se empieza a formar La agüita. gotas directamente. Claro. Se moja la botella. Pegado a la botella, ¿está bien? ¿Por qué? Porque al aire lo llevamos al 100% de humedad. Claro. En estos casos se dice que el aire, la temperatura del aire es de 20%, pero una temperatura que ustedes tienen que empezar a familiarizarse, porque está bueno saberlo, es la temperatura de rocío, es la temperatura a la cual el agua que está disuelta en el aire se transforma en gotas. Satura ¿Cuál el es aire. la temperatura de rocío en este caso? La que proporcionó la botella. 5 grados. 5 grados. O más por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando llegó a 5 grados se formó una gota. ¿Qué estuvo pasando en Buenos Aires estos últimos días? Voy a borrar todo, salvo el sol, porque nos va a servir para explicar que tuvimos cielos despejados y noches despejadas. Nosotros tuvimos el suelo de la ciudad Ahí, de mirá, Buenos Aires. mirá, por ejemplo. Que ahí lo ven, ahí hay partes en donde se llegó a la saturación del aire. Ya el aire no está disuelto de manera invisible para el humano, sino que está condensado en gotas, visible para el ojo humano. Pero claro, vos ves las gotas, pero no ves lo que está atrás de las gotas. Exacto. No ves los edificios, Claro. no ves el auto que viene de frente, no ves el barco, no ves la pista de aterrizaje. ¿Por qué? Porque la luz del sol rebota en esas gotitas, se dispersa y dejás de ver los objetos que están en el fondo. ¿Por qué? Porque están tapados por las gotas. Entonces, ¿cómo alcanzamos? Y voy a poner el Río de la Plata ya en el fondo porque me va a servir también, porque va a ser la fuente de humedad. En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué estuvo pasando? Bueno, por ejemplo, teníamos temperaturas, como les dijimos antes, del aire de 10 grados a la tarde, ¿no? ¿Cuál era la temperatura de rocío, por ejemplo, para esta masa de aire? Y pongamos 3 grados. Sí. ¿Está bien? 3 grados En algunos lugares centígrados. está menos, La pero temperatura de rocío, TR voy a poner, no se pone así, pero no importa. Entonces, este aire de 10 grados, si lo enfriamos hasta los 3, no importa si es abriendo la tapa del freezer.
Si vos llevas el aire que está a 10 grados a 3, se condensa y se forman gotas. Ha pasado, por ejemplo, que cuando abrís el freezer, ¿no viste que cae una nube hacia abajo? Sí. Bueno, porque el aire frío enfría el aire que estaba afuera y se forman gotas. Claro. Lo llevó hasta este valor. ¿Cómo se llegaba a los 10 grados? Bueno, se llegaba a los 10 grados gracias al sol que calentaba el piso y calentaba el aire que estaba alrededor a 10 grados. Eso de día. Ahora se iba el sol, aparecía la noche, aparecía la luna y empezaba un proceso de enfriamiento en la Tierra. El calor que se había acumulado durante el día se empezaba a ir, viajaba hacia el espacio, porque acá había estrellas, era una noche estrellada. Entonces de 10 grados pasábamos a las 4 de la mañana, pasábamos 4 horas, pasábamos a los 5 grados centígrados, se seguía enfriando la Tierra, seguía perdiendo calor, mucho calor durante la noche, y a las 6 de la mañana, ojalá, pero en realidad pasaba todo el día, llegábamos a estos 3 grados. Acá empezaban a formarse gotitas. Claro, y en algunos casos mucho antes, ¿Está bien? José. En algunos casos claro. empezaba todo el proceso más antes Sí. y después ya está. Entonces, por enfriamiento, esta niebla se daba justamente de noche, porque el sol de día calienta y revierte todo este proceso. Ahora, este era un mecanismo de formación de niebla. Esta niebla se las conoce como niebla por radiación. La Tierra pierde calor en las noches despejadas, sin viento, y se enfría y llega a estos 3 grados y se forma la niebla. Ahora, hay otra niebla que le voy a explicar muy rápidamente, si es que puedo borrar. Voy a dejar el Río de la Plata porque también juega un papel importante. Exacto. En este caso, lo que sucedía era que también en la noche o también pasado durante la mañana, lo que ingresaba a la ciudad de Buenos Aires era aire húmedo desde el Río de la Plata, que se encontraba, aire húmedo, que se encontraba con una superficie que por ahí a la mañana estaba en 3 grados. Entonces el aire venía, se enfriaba y al llegar a estos 3 grados también se formaban gotas. ¿Está bien? Entonces son dos procesos distintos, uno porque se enfría la tierra y otra es porque le llega aire húmedo que toca tierra fría que se superponían a lo largo del día. Entonces era niebla de seguro y lo tuvimos durante todo el martes, todo el miércoles, Y parte José, del jueves. Sí. y lo que estás explicando ejemplifica muy bien el famoso día que a la mañana tuvimos niebla en casi todas las zonas. Claro, y todo después este del lado. mediodía, por el efecto que comentó José del río, Teníamos en la costa. que justamente empezó a generar todo el proceso de niebla en toda la zona costera, producto de la humedad del río y de la baja temperatura del río. Y el sol en Ezeiza, por ejemplo, calentaba. Y en esa zona no tenía niebla. Entonces vos venías por, por Villa Urquiza, donde vivo yo, Claro. 17 grados. Te ibas para la casa de José, hacia la costanera, hacia la zona de Belgrano, Núñez, te metías en una niebla con 10 grados. En pocas cuadras. Y por momentos esta advección, así se llama, advectar es llevar una propiedad hacia otra zona, en este caso aire húmedo, se daba. Por momentos este viento se cortaba. Y no llegaba la humedad desde el río. Y ahí salía el sol. Y tenía sol entrando de este lado y acá nublado. Bueno, todo eso estuvo pasando, por eso era imposible decirles qué fenómeno iba a dominar. Porque son fenómenos muy locales que los pronósticos que nosotros manejamos todavía no alcanzan a ver el día Claro. previo. Las simulaciones que nosotros vemos no lo llegan a detectar. Y era difícil. Era decir, estén atentos a la niebla porque en cualquier momento puede aparecer. Ahora, ¿qué pasa cuando vos venís volando desde acá arriba? Se ve un colchón de nubes abajo. Y en un ratito vamos a hablar con Rincelli, nuestro piloto de cabecera, porque nos va a explicar cómo hace para no chocarte al piso cuando venís bajando, si no se ve nada. Claro. ¿Se puede, no se puede? ¿Se cancelan los vuelos? ¿Está bien? Bueno, vos sabés que eso fue un problema tremendo, José, en la semana. Sí. A mí me tocó verlo de temprano. Bueno, pues ya también a la noche, porque vos me dejaste la data que a la noche ya también empezaba a haber problemas. Sí. Y la verdad que fue un despiole esta semana. Y Sí. muchos vuelos cancelados. ¿Y por qué? Y el instrumental está porque uno dice, bueno, depende de la visibilidad. Bueno, ¿cuál es el límite de la visibilidad para que yo pueda Claro, bajar el avión? ¿pueden aterrizar a ciegas los pilotos? Exacto. ¿A cero? En un ratito lo vamos a ver, pero empecemos a ver un top 5 de los Dale. 5... Dale, que ya lo tenemos a Carlitos, Rincelli, Sí, 5 vistas distintas de la niebla que por ahí no te imaginabas que existían. Arranquemos. Vamos, dale. Cómo me gusta esto, Niebla en varios lugares y lo vamos a empezar a ver de esta manera. Lugares a donde los fotógrafos van a sacar fotos y hacer videos Específicamente de eso. y timelapse de la niebla. En este caso, Seattle, noroeste de los Estados Claro, Unidos. sí. La torre esa típica y característica. Claro, parecen nubes, ¿no? Sí, son nubes. Spice Needles se llama la de Seattle. Mirá, ¿cómo sabe, Mati? Son El nubes, monte. exactamente. Aquel es el más alto. Sí. Ahora me olvidé cómo era Eso. el nombre. Pero impresiona, porque mirá el puerto, por ejemplo.
se puede ver seriamente afectado. Jefferson, ¿no? Uno de los montes, creo que era Jefferson. Sí. De los puertos también. Ahí están las Spike Needles, qué bárbaro. Bueno, esto es lindo de ver, pero abajo es un día aburrido, ¿no? Es un día gris. Sí. Y hay gente en el aeropuerto. Esto se vio en Buenos Aires el otro día, que Esto subías con el mismo. dron y tenías el amanecer. Esto mismo lo hemos visto, así que todos aquellos que hayan hecho timelapse desde Buenos Aires, de las zonas altas, le vamos a pedir que nos lo manden. Pero hay muchos lugares. Muchos lugares. Sí, está todos los lugares pegaditos porque van a ver paisajes, por ejemplo, de, como le dije, Seattle, lugares de montaña, San Francisco también, pero ahí se ve el mismo monte que recién veíamos más temprano, todo esto alrededor. Lugares otros típicos y característicos, San Francisco, Sí, San el Marino, puente, sí. Dubái. Mirá ahí cómo se ve el efecto, ¿no? Se ve el efecto inclusive a veces de ondas. Y se ve que cuando el aire Ahí baja está se el monte. seca y cuando el aire sube se humedece. Se humedece, exactamente. Porque cada lugar en donde caen las nubes desaparecen. Cada lugar donde el aire es forzado a ascender aparecen las nubes. Mirá qué lindo San Marino. Ah. Tal cual. Y ustedes dirán, parece un mar. Bueno, es un Es un aire. fluido. Es Como un el- fluido. claro. Y acá lo están viendo. ¿Ven cuando baja? Acá lo ves al fluido. Claro. Realmente no lo ves porque el vapor de agua es invisible. Pero cuando se hace visible a través de la nube, lo ves. Mirá San Francisco. San Francisco, el puente. Estuvimos ahí en el eclipse del de de agosto Madras. del 2017. Sí, recuerdo ese eclipse. Primer eclipse solar total. Qué La pantalla de tele. lindo paisaje para disfrutar. Ahí al ladito está Alcatraz, ¿no? Sí. No, Bueno, no, algunos de cierto. los lugares icónicos de la niebla, pero sigamos. Con los barcos es un problema tremendo y han habido innumerable cantidad de accidentes. Pero avisale que voy, grita, ¿no? Porque maniobrar un barco, ponerlo en movimiento, es Miren eso. Bueno, perdón. difícil, pero más difícil es pararlo de golpe. Claro, no miren eso, ¿no? Porque... Mirá, ¿No? mirá. Ahí ve algo, mirá. Sí, ¿A cuánta distancia? pero si no se ve nada, es imposible. Es imposible, realmente, Claro, si la visibilidad es tiene nueva. que imaginarse, sí. Mirá, ahí lo ve, recién lo ve. ¿Cómo es el camino? Uno se imagina que puede, de verdad, frenarlo de golpe, pero los accidentes de barco parecen recontraevitables, salvo cuando tomás magnitud de la inercia que lleva cada Claro. bestia Bueno, de estas. el Titanic vio venir el Sí. iceberg. Y tuvo tiempo y todo, y sin embargo no reaccionó el barco a tiempo. Es un peligro, lo vive la gente en el Río de la Plata. Todo el tiempo. En esta Hemos época. hablado alguna vez con algún Y el capitán sol. del barco por las olas que se generan. Claro, el sol. Qué lindo era, se podía ver el sol a simple vista. Exacto. Vos lo notaste. Bueno, esto por ahí no nos pasa a todos, pero lo que van a ver ahora alguna vez les pasó. Vamos a ver el choque, Entonces nos metemos en el podio. porque a todos nos pasó de estar en rutas con poca visibilidad. Y escuchen. Sale el grito que se va contagiando. Ruta arriba es lo que avisa de la llegada de los... La ambulancia. Van a notar cómo aumenta el volumen de gritos y llega a los autos. Esto sucedió en el noroeste de la India. Lo hemos visto en Estados Unidos, pero los peel-up, así se llaman, o accidentes en cadena, se dan por el hielo muchas veces, porque se superpone la falta de visibilidad, pero una vez que quieren frenar hay nieve o hielo. Acá no, acá es directamente niebla. Es tremendo, la verdad que el video, yo no me acordaba haberlo visto, te juro. Es impactante, te deja... Porque ¿qué hacer en ese momento, no? Que correrse, se sienten los gritos, otro impacto, y logró frenar. ¿Qué hacer? ¿Prender fuego una goma en la ruta? No sé. No, lo peor es que muchas veces se combina con humo. Lo hemos visto en la ruta 9, accidentes mortales. Sí, Con la quema, 2008. quema de basura, quema de pastizales, ladrillos, hornos de ladrillos, serán ahí en la acciones sigue letales. estando, sigue estando. Bueno, relajamos un poco. Acá viene otro, mirá.
Y van a ver cómo la desesperación para avisar que se bajen, porque, claro, el que choca dice, bueno, choqué yo solo, y por ahí no se da cuenta en la situación en la que está metida. Mirá, van a ver, chocan, se vienen, se corren. Pakistán y la India con condiciones parecidas. Llega, impacta, se abre el airbag y no baja nadie. Son los de abajo los que les dicen salgan, porque va a pasar lo mismo. Va a venir un camión, un colectivo. Claro, lo va a aplastar, lo va a hacer acordeón, literal. Bueno, y después terminan bajando, pero vamos a... ¡Oh, Dios! Tremendo, ¿eh? Puesto número 2. Ahí salen corriendo. Bueno, se salvaron. Puesto 2. Esto es tremendo, ¿eh? Miren. Arranca. ¿Por cuál apostaste? Arranca. Por el rosa. Arranca. Y se tapó todo. Yo por el amarillo. ¿Y cuál es ahora? El marrón. Es lo mismo, si son todos los colores iguales. Señores, vayan a reclamarle. Hubo algo, está carrera we con go on from there, y- but the quarter was ¿Te acordás 24 cómo and ganaba 2/5 presidente? seconds. And the field 38-38, ¿no? No demos idea con la niebla, lo único que falta es que se metan en la niebla No, también. porque nos van a llamar a nosotros, después nos queremos Lola. Tremendo esto. Bueno, lo hemos visto en partidos, por ahí me quiero adelantar, ¿eh? Lo hemos visto en partidos. Sí. Falta el puesto Ahí número viene, 1. ahí viene. Te digo algo, porque acá tenemos Sounded muchos good, though. Y animalistas. cruzado el disco. También hay fenómenos. It's a Esto le great veo finish in poco the tiempo Bosberg. a la That's carrera de for sure. We caballo. just saw that. Le veo poco tiempo, me They're parece. going around the turn, Y yo creo and que sí. it's twisted Parece que hard los in animalistas front here. y la mayoría de las personas dentro de Swift poco on nos the vamos a dar outside, cuenta. second, Lexington Regis, Y te lo third, digo, en mi casa me van a matar porque They hacen make their way equitación. toward the No, top yo of the también. stretch. Pero Bueno, me parece que... con y el aman a deporte, los, ¿cómo se llama? y aman a los caballos más que nosotros. En mi casa hay más fotos de los caballos que de los hijos. Pero de todas maneras, bueno, habrá que Polo, encontrar el alguna polo lo mismo. disciplina. Bueno, El polo por debería eso. ser lo mismo. Coming to the Pero top bueno. of the stretch here. Y uno Bueno. más, mirá. Este es tremendo, ¿eh? Atentos al puesto número 1. De niebla. Esto para que no vale no poner nada. Pará. La producción se rascó, señores, el ombligo 30 metros. y puso niebla. 50 metros. ¿Qué es esto? 70 metros. Atentos, ¿eh? Atentos. Pero va para arriba la Y cuenta. sí. 90 metros. Es un dron subiendo. Miren. Yo pensé que iba a aterrizar. No. 110 metros. Ese es el espesor de la niebla. No, son los 20 segundos peor usados de la televisión. Ahí estamos, mirá. ¡Eh! ¿Dónde es estamos? esto? Esto parece, podría haber sido la ciudad de Buenos Aires. 300 metros. Pero hay un monte. No, ese no es el caso acá, obviamente, pero así se veía la ciudad el otro día. De esta misma manera. Subiendo, alejándote de la niebla. Fíjate lo poquito que subió el dron, ¿no? Que ya parece una visión de avión. Y ahí está el sol. Qué lindo. Y yo no volé mi dron, pero bueno, vivo ahí en Núñez, no puedo porque pasan los aviones. Sí, Y creo que no me dejaría el señor No, Rincelli. por favor, se enoja. Carlos Rincelli. Para nosotros es el piloto número 1. Y punto. Si alguien se viene a ofender acá, que se ofenda. Y ha sido el piloto que no me acuerdo dónde me ha llevado una de las últimas veces que encima viajé. curraste. Y se vino a charlar conmigo. ¿Cómo le va, señor Carlos Rincelli? Bienvenido a Fenómeno. Un gusto, Carlos. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por las imágenes, la verdad que son impresionantes, Y ¿no? tenemos más, porque te preparamos para vos, que los vamos a empezar a ver mientras nos vamos enterando y tranquilizando, porque supongo, Carlos, que tu misión es tranquilizar a los pilotos, iba a decir, a quienes viajan, porque Sí. seguramente situaciones como esta los pone muy nerviosos, ¿no? ¿Cómo reacciona la tripulación? No, pero los viajeros a ver por las ventanillas que no se ve absolutamente nada y que vos le dijiste hace 2 minutos, pónganse los cinturones. Mirá, en principio debiéramos decir que el problema no es la niebla o la neblina, sino la consecuencia, que es la reducción de la visibilidad. Y la aviación en general, hace muchos años que está luchando contra este fenómeno meteorológico, implementando a propósito de la tecnología el mejoramiento de los sistemas de aproximación a los aeropuertos que te permitan realmente operar con muy baja visibilidad. ¿Cuánto Eso es muy por un baja? lado. Ahora, y mirá, vos pensás que para un aeropuerto esté operable necesitas 800 metros mínimo de
de visibilidad dependiendo de la categoría del aeropuerto. Claro. Ahora, para vos aproximar al aeropuerto, si la categoría está mejorada, como puede ser la categoría 2, podés operar hasta con 300 metros de visibilidad. Pero bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con una administración entre el aeropuerto en sí y que esté habilitado a tal efecto. El piloto y el avión, es decir, es una silla de 3 patas que si alguna de las 3 patas no se cumplen, no se puede operar. Pero a tu pregunta inicial, Sí. con respecto a los pasajeros, vos sabés que nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, administrar las emociones. El pasajero tiene miedo a volar en cualquier característica y está bien, porque es una emoción que se te puede desarrollar o no, y en función de las capacidades que se pongan al servicio de la aerolínea, hace que el pasajero esté un poco más tranquilo o menos tranquilo, ¿no? Carlos, y esta semana hubo muchos problemas, obviamente, primero en Ezeiza, después se sumó a Aeroparque, porque se redujo en Aeroparque. ¿De qué categoría estamos hablando Ezeiza hoy por hoy? Porque sabemos que ha mejorado bastante su categoría. ¿Cuál es el límite que tiene Ezeiza hoy por hoy para operar en aterrizajes ante la presencia de reducción de visibilidad? Bueno, mira, las categorías a desarrollarse son 3, y es fácil: 1, 2 y 3. Si el aeropuerto está habilitado con categoría 1, que era lo que le pasaba a Aeroparque hasta hace un par de meses atrás, vos necesitabas tener mínimamente 800 metros de visibilidad. Qué drama. Ahora Aeroparque, por fortuna, cambió el sistema de aproximación de precisión, que es el ILS, que es, y este ILS ahora, como es categoría 2, te permite operar hasta con 300 metros de visibilidad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: no es solamente para que vos puedas aterrizar, porque cuando vos tenés niebla o neblina, para rodar necesitas estar habilitado para hacer esa operación con baja visibilidad. Claro. Entonces, el cambio de la luz en Aeroparque, de la parte lumínica, ha mejorado tanto que, por fortuna, y obviamente debutaron esta semana, Claro. porque la visibilidad se redujo mucho, te permite operar hasta con 300 metros. Ahora, el caso de Ezeiza es distinto porque es categoría 3, razón por la cual vos podés operar hasta con te doy números redondos, Sí. Con 200 metros de visibilidad, lo cual es una operación, la verdad que se ve poco, pero estás adecuadamente en condiciones de operar sin problema. A ver si podemos escuchar mientras vemos Aeroparque, que ahora se ve perfecto. Qué linda No sé visibilidad si hay ahora. está con audio este video para que lo compartamos y vos nos expliques qué son esos ruidos que se escuchan en el aterrizaje, y si no lo buscamos enseguida y lo Dale. ponemos, porque es interesante. A ver. ¿Qué avisos te da el avión, Carlos? Porque ahí veíamos que te está dando algunos mensajes. Mirá, Es lo que le haces. por el delay yo no termino escuchando, pero me imagino cuál es lo que ustedes quieren representar. Cuando el avión está haciendo un aterrizaje de precisión con una categoría 2 o 3, vos escuchás que el radioaltímetro, que mide la distancia que hay entre el umbral de la pista y el avión, directamente le va avisando a los pilotos cuál es esa altura por la cual está pasando, hasta llegar a los mínimos que por categoría aeroportuaria, habilitación del avión y habilitación del piloto puede hacer. Ahora, evidentemente, esto tiene que estar acompañado, y ustedes lo mostraron bien, con un sistema de iluminación que en este caso son todas luces LED, que faciliten que vos tengas fehacientemente la disponibilidad de la pista. Porque vos pensás que si a vos te dicen, mira, vas a operar categoría 3, estás habilitado a operar hasta con 300 metros, o 200 metros en este caso. Ahora, esos 200 metros lo tenés que ver. Claro. No puede haber falla en la iluminación. Claro. Porque Y si Carlos, ya está tan... Sí. Y te hago una pregunta. ¿Hay algún aeropuerto de este planeta que pueda aterrizar con visibilidad 0? Sí, por supuesto. Y hay muchos aeropuertos y esa es la tendencia. Vos imaginate que
Charles de Gaulle en París, aterrizás 0-0. Mirá vos. Y cuando hablamos de 0-0 es cero visibilidad horizontal y cero O sea, techo nada. nube. O sea, ¿Pero qué hace? ¿Lo aterriza solo? nada. O sea, todo. No, las bueno, luces. eso se llama Autoland, Mirá. que es una de las bendiciones que tiene la aviación de los últimos tiempos y que te garantiza. Lo bueno de estas cosas, y como anécdota nada más, Sí, es que obvio. cuando los aviones aterrizan en estos lugares, como puede ser también Nueva York, la gente aplaude a rabiar sin saber que en realidad lo está haciendo todo el avión. Muy Bueno, haz una cosa, no digas nada, Carlos. El piloto estaba aplaudiendo entre entre la gente. El piloto abrazándose con la Es muy bueno, es muy Qué bueno. bárbaro. Bueno, ahora te pregunto porque a nosotros nos pasa que nosotros vamos a buscar el granizo, nosotros vamos a buscar un tornado. Sí. Entonces por ahí la gente no entendería nunca eso. Para vos, cada tanto, te lo tengo que tener mucho cuidado porque vos transportás personas, nosotros somos Sí, nosotros los que vamos. nada más, claro. Pero, ¿le da condimento a tu trabajo esto? ¿O preferirías tener todos los días con cielo despejado, ni una gota de viento, ni nada? Digo, vamos a suponer que sos un piloto de transporte de carga, para así sacamos a la gente de lado. Pero digo, ¿cada tanto te Mirá. gusta tener unas situaciones de estas? Mira, siempre que la meteorología esté en las mejores condiciones, tu tarea es muchísimo más fácil. No. Por supuesto que tu entrenamiento se basa en esto, en poder ir superando los obstáculos que la meteorología te pone delante. Yo quiero subrayar en esto, porque ustedes lo dijeron bien de entrada, que la niebla o la neblina es un fenómeno que los fabricantes de aviones hace años que están trabajando, Claro. porque fue el más limitante a la Claro. hora de abortar una aproximación y tener que irte a otro lado. Es decir, vos imaginate que en el mes de julio, hace años atrás, todos los aviones que venían a operar en Ezeiza terminaban o en Montevideo o en Córdoba. Ah, En tenemos, el mejor Bueno, de como los pasó casos. esta semana, digamos, más o menos. sí, tenemos algunas imágenes Por eso. de eso porque se juntaron los fanáticos de los aviones a sacarle fotos a los aviones y te dirán, ¿qué Claro. tiene? En Bueno, Córdoba, por ejemplo, que claro. llevaron para Córdoba, que un jumbo hacía, Carlos, que hacía 7 años no llegaba a Córdoba y llegó esta semana. Imagínate los fanáticos de los Y aviones bueno. como lo fueron a sacar fotos. Y bueno, pero justamente por eso digo, este fenómeno Mirá. que parece tan simple, porque vos me decís, si vos tenés, ustedes lo marcan permanentemente, si vos tenés una línea de turbonada o alguna cuestión Sí. complicada en la ruta, meteorológicamente hablando, vos te desvías, te abrís lo que te tengas que abrir y solucionás el tema. Ahora, cuando está instalada en el aeropuerto, ahí no tenés forma. Claro. Y como vos decías, José, cuando explicaba lo de la botella, la única manera de disipar la niebla o la neblina, que la diferencia está en La visibilidad. menos de 1 kilómetro niebla, más de un Exacto. kilómetro neblina, es o con el sol que caliente y seque, como bien dijiste, o que haya viento. Claro. Es decir, lo mejor es que esos dos elementos, viento y sol, estén presentes para poder secar y correr. Pero a veces no es tan simple, ¿no? Carlos, te queremos agradecer. Si querés, para cerrar, algo para. Seguro que vivís haciéndolo, a veces por altoparlante dentro del avión, pero para tranquilizar a la gente de que no suele ser un problema mayor, que se lo esquiva, algo para llevarle tranquilidad a todos los que nos están mirando, que muchos le tienen miedo a volar, increíblemente. No, por supuesto, pero mira, es muy simple esto. O se opera o no se opera, no hay un término medio. Claro. La visibilidad no es un problema si uno adecuadamente la gestiona. Entonces vos sabés que llegaste a una altitud mínima en la cual, si no ves la pista, Te vas. tenés que hacer una maniobra de escape que tiene que ver con un procedimiento técnico que corresponde y está bien. Claro. Nadie va a aterrizar, y menos una línea aérea, en un lugar donde no se vea, porque si no, va a pasar lo que pasaban con los autos en el video anteúltimo que ustedes pasaron. No se puede estar en algo que es móvil sin visibilidad. Chao. Muchas gracias, genio total, Carletos Rizelli. Ya nos vamos a ver en persona próximamente. Nos Ojalá que en un queda avión. el simulador. Ojalá que en un avión, Sí, Carlos. y en un avión también. Gracias, muy amable. Sabemos que Pará. estás. Sí. Tenés un programa también que haces habitualmente. Sí. ¿Lo haces por dónde y dónde te puede seguir la gente? El programa es Ambiente de Vuelo, que va vía Instagram, y ahí me pueden seguir, tocamos todos estos temas. Gracias. Y por supuesto que están invitados. Tengo que
Tengo que hacer un vuelo en un simulador, creo que con José, y le vamos a poner niebla, granizo, De todo, viento ponele. cruzado, viento. Todo. Vamos a ver si. Ambiente de vuelo, entonces. @ambiente de vuelo en Instagram. Ahí vamos a subir también el próximo vuelo, porque yo me voy a llevar uno de estos, Dale. simulador mediante, Por favor, te lo pido. al medio de la tormenta. Lo voy a meter de lleno en el tornado. Chao. Gracias, Carlos. Chao, Carlos. Un abrazo Dejame grande. también Chao, un abrazo agradecer grande. a los chicos de Aviación Line que nos pasaron todos estos videos, que son los fanáticos @Aviación Line, los podés seguir en Instagram, que son esos, viste, como los meteorólogos, pero de la parte aeronáutica, y te dan toda la información y nos pasaron estos videos de estos aviones en Córdoba que, por ejemplo, habían llegado y hacía muchísimo, bueno, Tuvieron que desviar de acá claro. por la niebla, fueron para allá y ellos estaban con sus cámaras. Otro fenómeno mortal ocurrió justamente durante esta semana, y vemos esto. Y cambiamos el tono de la información porque hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no son más que conjeturas, por más que sean visuales, son simplemente observaciones las que vamos a hacer en muchos casos, y vamos a intentar basarnos en otros casos, porque de la justicia está actuando. Estamos hablando de la luz que mató a 3 personas en Bariloche. La justicia va a tener que analizar si ese terreno que ahí se ve horizontal, que claramente no lo era de manera natural, y donde previamente había árboles y donde había un reclamo hecho por una ONG que justamente se quejó de la extracción de más de 400 árboles cipreses en la zona. Bueno, la justicia tendrá que determinar cómo se hizo esto, cuáles fueron los permisos. Por eso hablábamos más temprano, las leyes de Bariloche tendrán que estar muy encima de este tema, porque fíjate, el corte es, te digo que lapidario. ¿Cómo van a tener que hacer ahora? Bueno, en un ratito vamos a hablar justamente de eso. Nos ponemos en contexto. ¿Llovió? Sí. ¿Cuánto? ¿80, 90 milímetros? Sí. ¿Es mucho? Sí. ¿En la zona llueve eso? Sí. Claro. Todos son sí las respuestas. Entonces, ¿pasó en otras zonas de Bariloche esto? ¿Del derrumbe? Y esta vez. Esta vez no. Bueno, eso es quizás Pero lo que haga por ahí nos enteramos. poner los ojos en las causas. Claro. No digo, porque si vos tenés, lo hablamos cuando se cayeron los árboles en Bahía Blanca con el último ciclón grave. Sí. Se cae un árbol, probablemente el árbol tenía un problema. Miren, esta foto es... Si se caen lapidaria. 500 árboles, entonces la causa es el viento. Acá lo mismo. Si pasan 5 aludes, tiene que ver con la cantidad de agua que cayó. Si es solo una alud, entonces las sospechas hay que empezar a buscarlas. En este cambio, mira, abajo del graph se ve el antes y el después a la izquierda de la pantalla. Claro, 2004, 2021. Sí, Ahí levantá está. un cachito el graph para que vean dónde Claro, está el está círculo faltando. para verlo abajo. Ahí está. Ven en esa especie de como de cancha de fútbol que parece Claro. de arriba, pero de cemento. Es donde antes Había un bosque. un bosque y una pendiente. Exacto. Esa pendiente se aplanó en lo alto Claro. y es parte de lo que cayó. Pero repito, la justicia está trabajando en esto, hay fiscales que ya están investigando y lamentablemente decíamos hay que hablar con mucho cuidado, sobre todo por respeto a las vidas que se perdieron y a las familias. Uruguayos los 3, y nos empezamos a enterar un poco de la historia y alguna vuelta que tiene el destino, si se quiere, para solamente... decíamos hacer todavía más increíble el destino que terminó teniendo esta persona. No vamos a andar en eso porque nada tiene que ver con el fenómeno natural, pero estaban hacía algunas horas nomás en el hotel y sufrieron de golpe este derrumbe que llenó de barro, por ahí no te enteraste, se llenó de barro las habitaciones del hotel en el que estaban. El hotel de abajo, que es la combinación, si se quiere, con el de hotel de arriba, las 2 calles más importantes que tiene la ciudad de Bariloche, es Pionero y Bustillo, así los nombres de los Exacto. hoteles. De Hotel Winid, que son en las el dos calles. medio tenía pensado hacer uno más y probablemente por eso decíamos esta alteración del terreno. Ya más allá de la pendiente, sacar los árboles ya te involucra algo, ¿sí? Pero vamos a hablar con un ingeniero civil para que nos ayude justamente esto en la zona sur, esto en diferentes partes del mundo. Él es Claudio Silvio Riseto, al cual le damos la bienvenida a Fenómenos. ¿Cómo te va? Buenas noches, Claudio. Hola, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendidos un poco por esta situación y para tratar de entender un poquito cómo funciona esto. Sí, que básicamente antes de construir, por ejemplo, Claro. y por ahí para no forzarte a hacer conjeturas sobre algo que esté investigando la justicia. Exacto. En general, en cualquier lugar, por ejemplo, de montaña, ¿qué se hace? A ver, lo primero que se hace es contratar un profesional y ese profesional lo que va a hacer es hacer un análisis del suelo. Va a analizar las características, los parámetros que tiene el suelo. En base a eso va a tomar determinaciones, porque el suelo tiene algunas características. Hay suelos que son cohesivos. Cohesivos son suelos cuyos granos se pegan entre sí. Y suelos
poco cohesivos. Por ejemplo, la arena. No suelta la arena y la arena no se pega entre sí. Entonces uno analiza esos parámetros. Otro parámetro que analiza es el ángulo de fricción interna. ¿Qué es el ángulo de fricción interna? El ángulo con el cual uno puede cortar el suelo, el talud, sin que el suelo se deslice. Ajá. ¿No? Ahora, esos parámetros pueden ver afectados dependiendo el grado de humedad que tiene el suelo. En este caso en particular, bueno, las características que tenemos los ingenieros es que nos manejamos con precisiones, ¿no? Ajá. Ya no tenemos demasiadas precisiones respecto de Claro, ¿qué pasó bien? fueron las características. Entonces, no sabemos si por ahí, como decía recién Pepe, Mati, fue demasiada la lluvia, una lluvia que por ahí fue excepcional. Entonces, si la lluvia hubiera sido excepcional, estamos hablando de un accidente. Claro. Un accidente es algo que no es previsible. Claro. Ahora, si no es excepcional, No lo es, claro. entonces es previsible. Y si es previsible, se puede tomar o se pueden tomar las medidas precautorias. Por ejemplo, el país está dividido, bueno, ustedes lo saben muy bien, en zonas bioclimáticas. Ujú. Zonas bioclimáticas que dividen al país en zonas de distintos vientos, en zonas de distintos sismos. No. ¿Está? Y no llueve lo mismo en determinados lugares en distintas Tal cual. épocas. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires es zona sísmica 0. Claro. Ocurrencia de sismo es casi nula. Sin embargo, allá por 1977, el sismo de 7 se sintió en Buenos Aires. Claro. Las construcciones también tienen que tomar alguna pequeña precaución. No por el efecto del sismo, en ese caso acciones horizontales que compensan el viento, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. La realidad es que entonces esas condiciones, esos parámetros del suelo, dependiendo de la humedad, de secamiento o humedad, pueden cambiar las condiciones. Puede ser que se hayan tomado medidas precautorias. Yo leí en alguna noticia que habían colocado unos gaviones. ¿Qué son unos gaviones? Gaviones. ¿Sí? Sí, sí. Son unos prismas de malla metálica con rocas adentro. Ah, cuando uno las puede ver, claro. A ver, Ahí se ven se en el costado. apoyan en el talud. A ver, hice un pequeño grafiquito. Ah, mirá. Ahí vemos. Ahí está. ¿Lo vemos? A ver, Ahí ahí está. está. Perfecto, claro. ¿Sí? Ah, Ahí tenemos. bien. Entonces, colocamos ese pequeño, esa masa que trabaja por gravedad, por peso, para contener el deslizamiento del suelo. Claro. Pero estos son transitorios, y yo por lo que leía, esa obra estuvo detenida, paralizada por algún tiempo, por alguna cuestión de reglamentación municipal que nada tenía que ver con eso. Claro. Construyendo una superficie mayor a la autorizada. El hecho de haber tenido una construcción con un movimiento de suelos, sin protección, que por ahí sacaron vegetación que consolida el suelo, y ha pasado mucho tiempo, por ahí es más perjudicial tener la construcción paralizada, porque esas construcciones son provisorias, esas defensas son provisorias, y con el tiempo se modifican las características del suelo y pueden afectar su seguridad. Claudio, clarísimo, clarísimo. La verdad que todo lo que se preguntas puede se me hablar vienen a la sobre este cabeza. tema, Sí. la verdad es que las has respondido casi sin la necesidad de que te las hagamos. Para ir cerrando, ¿cuáles de la Argentina o cuáles son los lugares en donde los ingenieros civiles reciben más consultas o donde es más complicado construir a nivel país? Si te lo podés resumir lo más posible. A ver, los ingenieros de cualquier universidad de Argentina están capacitados para construir en cualquier parte y cualquier cosa. Así que en cada lugar hay cuestiones diferentes donde la gente se especializa un poco más. Por ejemplo, quien construye en la ciudad de Buenos Aires, por ahí no es un especialista en sismos, Claro. ¿está? Pero conoce. Por ahí la persona que está trabajando cerca de la cordillera, y bueno, se especializa más en sismos, Claro. porque es un esfuerzo, una acción más habitual de la que podría haber en Buenos Aires. Claro. La nieve, por ejemplo. Claro, en este caso. Niebla. Claro. Claro. Bien. La nieve, el peso de la nieve, en dónde Claro. va a estar, acá en Buenos Aires,
Acá en Buenos Aires la nieve es improbable que esté. Sin embargo, un 9 de julio de Sí, sí. 2007, nevó en Buenos Aires. Genial. Y bueno, me han consultado bastante por algunos derrumbes provocados por la nieve. Ahí va. 5 centímetros de nieve que cayó. Claudio, te vamos a volver a consultar porque nos disparás muchas preguntas y cuando eso pasa, que las Siempre pasa lo entrevistas mismo en suelen Fenómeno. estar buenas. Así que Siempre pasa lo mismo, pero vamos a agendar tu número. Hoy el programa tuvo dos temas centrales. Este queremos desarrollarlo más, lo vamos a volver a hacer porque siempre tenemos que ver cómo casas se caen y en muchos casos tiene que ver con riesgo a la vida. falta de previsión. Así que de Riesgo a eso la te vida. vamos a estar consultando en la próxima. Dale, Gracias, dale, Claudio. Pepe, Muchísimas ningún gracias. problema. Nos vemos la Máquina próxima de aquí en qué. Fenómenos. Y volando, así volando a la pausa. Sí. Ya, dale, Hay vamos a la notitiempo, pausa. me imagino. Ay, no sé, creo que sí, no sé. 53. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada. Con 4 grados 5 de sensación térmica. Dejame agradecer, por favor. Lo dimos el pronóstico. Sí, que lo dimos para el sábado. ¿Y cuánto? Bueno, ¿Dos graditos? mucho. Bueno, va a haber buen tiempo el fin de semana. Frío en la mañana, pero lindo y solcito para los mediodías Ahora y la sí, tarde. ahora ¿Me dejás saludar a Galimberti? Sí, adelante. Que siempre nos manda a la comedita, lo saludamos, y también a las empanadas de mi gusto. rico. Sergito, te mando un abrazo. Señores, quédense Sí. porque ya viene La Viola, que es el programa número 1 de la Exacto. televisión argentina. ¿Vos tenés lo tuyo? Sí, nos vemos porque... Yo tengo el mío también. Mirá, un día se lo trajo. ¿Te das cuenta? La Tierra siempre está en movimiento. Hasta el Chao. viernes que viene. Chau. Ahí viene. ¡Oh!